desde caipiriñas, bowls de azaí, pizzas de la esquina, corrientazos o almuerzos ejecutivos en las zonas más exclusivas de Copacabana, coixinhas, pollo al pasariño, hasta la mejor picaña que comí en todo mi viaje. En este video comeremos muchos de los platos típicos brasileños y de todos los presupuestos. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Río de Janeiro. Yo soy Charlie y soy viajero experto y esta es la guía de dónde comer en Río de Janeiro. Quédate hasta el final porque esta será tu guía favorita. En las escaleras de Celarón encontré las caipiriñas más baratas de todo mi viaje, con vasos desde los 5 reales o alrededor de $1. En todas las escaleras vas a encontrar varios lugares para comprar caipiriñas. Gente local está encargada de armar sus puestos y venderles a todos los turistas. Existen varios sabores como maracuyá, mango o kiwi, pero las tradicionales son de limón con azúcar, mucha azúcar, pero son muy sabrosas. En la confitería Colombo, uno de los lugares que te recomiendo visitar en mi video de qué hacer en Río de Janeiro, que ya está disponible en mi canal, podrás comer todo tipo de bolos o tortas desde los 19 reales. Algo costoso, pero es un lugar con muchísima historia. Si quieres entrar al restaurante, debes reservar con anticipación, pero si no, podrás comerte un helado delicioso y llevártelo para continuar con tu recorrido. Al finalizar el free walking tour que hice ese día y en todo el centro de Río de Janeiro encontré menús desde los 28 reales en esta calle súper concurrida, donde encontrarás muchas opciones. Te dejo aquí el menú y recuerda que $1 son aproximadamente 6 reales. La cerveza la servirán en este copo que la mantendrá muy fría, algo que no tenemos en Colombia, por ejemplo. Lo encontré muy útil. Estamos en la Rua do Ouvidor. Es un sitio que hay muchísimas mesas, como lo estás viendo en pantalla, y hay muchos restaurantes a excelentes precios. Hoy pedimos un churrasco, entonces ya se los voy a mostrar a ver qué tal si se antojan. Entonces el churrasco mixto venía con pollo, carne, como chorizo, frijol, farofa, no sé qué es eso, papitas y arroz. Creo que es picante, pero bueno. La farofa no era tan espectacular como me lo imaginaba, la verdad no me gustó, pero el resto de la carne y todo estuvo muy bueno, incluso la cerveza, Petra. Cae la noche y estamos en un punto muy típico brasileño, la Piedra de Sal, un lugar de encuentro tanto para locales como para extranjeros. Es un lugar muy concurrido, así que ten cuidado con tus pertenencias. Aquí en la Piedra de Sal tiene varias zonas, por ejemplo aquí hay muchos restaurantes y muchas mesas donde la gente puede pasar cerca tuyo. Ahora nosotros elegimos este restaurante porque está cerrado, entonces hay un poquito más de privacidad, los precios están muy bien como les estoy mostrando aquí en la carta, entonces vamos a probar qué tal está la comida para una noche de sábado. El restaurante se llama Angu do Gomes, con mordiscos desde los 10 reales y platos mucho más grandes como el que pedimos nosotros. Es un lugar histórico, un edificio muy bonito, dice que es tradición carioca. Va a ser muy común que la cerveza sea tamaño familiar, te traigan vasitos para compartir y esto es para que se mantenga fría la cerveza. Es una excelente idea que tenemos que implementar en todo el mundo. Todas las caipiriñas que he tomado básicamente me han sabido muy similar, pero hay muchos sabores, no solo hay de limón. Está muy rica, emborrachan, prenden bastante, así que tengan mucho cuidado si se van a emborrachar con caipiriñas. Miren esto. No puedo creer, pero está grandísimo. Mira eso. ¿Sí qué? No pudimos con todo, pero estaba buenísimo. Sigamos dando vueltas por la Piedra de Sal, donde encontrarás muchísimos locales con todo tipo de bebidas. Toda esta gente que ves aquí es porque es sábado, pero mañana será un nuevo día. Esta fue mi primera coixinha. Sí, lo sé, Starbucks no es el lugar indicado, pero tenía hambre y fue lo que encontré. Sí, encontrarás todo tipo de franquicias como Starbucks. Las coixinhas están hechas de harina de trigo y son rellenas de pollo o carne. Son fritas y bastante crocantes, así que son una muy buena opción de pasabocas. Obviamente también encontrarás lugares como McDonald's por si no quieres arriesgarte tanto. Cerca de mi primer hospedaje en el centro, encontré un restaurante muy histórico llamado Amarelinho da Cinelândia. Tenía una carta muy extensa y los platos más grandes para compartir estaban por encima de los 150 reales.
estaba lleno de muchísimos brasileros, no sé si por lo típico del lugar o por el partido de fútbol que estaban transmitiendo en ese momento. Nunca había visto estos ventiladores, según investigué son súper antiguos. Pero a lo que vinimos, esto es delicioso, se llama ensalada o le dicen ensalada y como pueden ver, un plato perfectamente puede alcanzar para 3 personas. Esta es la picaña. Venía con acompañamientos de arroz verde, la ensalada que les comenté, una farofa muy sabrosa y frijoles negritos. Mientras me como esta picaña, quiero que sepan que estamos en el restaurante Amarelinho da Cinelandia. Es un restaurante muy histórico desde 1921. Y la picaña es uno de los platos más importantes que tiene Brasil. Es una carne muy blandita, muy rica, acompañada con un arroz, frijol que se llama feijão, farofa. Hay que mezclarlo muy bien y esto es como una salsa tipo chimichurri. Está muy rico todo, muy delicioso. Nos va a quedar muy grande, pero la idea es seguir probando cosas locales. Les recomiendo no comer tan pesado durante las noches. Si se están quedando en un Airbnb y les sobra comida, no les dé pena para llevar. Pueden calentar en su casa y así ahorran un poquito. Cuenta total 230 reales y alcanza para la cena de mañana. Para esta primera fase de mi viaje a Río, me quedé en un hotel bastante antiguo en el centro de la ciudad. Hay varias opciones para escoger, sin embargo yo elegí particularmente este por su precio económico porque incluía el desayuno. La verdad estaba muy completo, ya que había muchas opciones de panes, frutas, yogurts, cereales, más bolos o ponqués, quesos y jamones. Por otro lado habían jugos, huevos y unas salchichas al estilo local. Un desayuno más que suficiente para salir a seguir conociendo Río de Janeiro. Hoy era un día muy importante ya que iba a conocer el Corcovado. Y ya está el video en mi canal de YouTube para que en un momento vayas a verlo. Y si te está gustando este video, quiero que pares, le des like y te suscribas a el mejor canal de viajes. También comparte este video con quien quieras venir a Brasil. Ir seguro a un viaje es muy importante. Es por eso que en la descripción te dejo un link para que compres tu seguro para tu tranquilidad con Continental Assist. Y si quieres siempre estar conectado, yo utilicé en todo mi viaje HolaFly con internet móvil en más de 150 destinos. Estos convenios me dejan una pequeña comisión que voy a reinvertir en mi canal y poder seguir creando el mejor contenido de viaje para todos ustedes. Continuemos con este tour gastronómico. El açaí viene en muchas presentaciones. Esta es una cafetería muy típica brasileña y aquí los famosos pasteles. Para mí, una empanada. Pero encontrarás todo tipo de emparedados en las cafeterías brasileñas. Esto si no quieres una comida tan contundente. Estos sándwiches los encontrarás desde los 12 reales. Es bueno tener efectivo y las casas de cambio no son tan comunes. Es por eso que yo cambié en una oficina de Western Union a una tasa muy justa. La ubicación te la dejo en la descripción. La Guaraná Antártica es la gaseosa por excelencia de Brasil. Te va a gustar. Y así llegamos a un restaurante muy local para probar el famoso almuerzo ejecutivo. La persona que nos recibe en el Airbnb nos recomendó un restaurante de corrientazos prácticamente, solo a 2 cuadras de la playa y la dirección del lugar se las voy a dejar en la descripción. Sopa verde. Esta es la famosa sopa verde y sabe a sancocho pero en cremita, está muy buena. Este plato costaba 22 reales por persona, muy completo. Por supuesto traía sus frijoles y farofa. Ensaladas casi inexistentes. Pero este menú traía un helado de postre. Frente a las playas de Copacabana también podrás encontrar, pero de seguro los platos serán más pequeños. Bueno, y a solo una cuadra de Copacabana Palace pueden encontrar este restaurante donde venden almuerzos ejecutivos desde 29 reales. Es una opción muy económica y no necesariamente vas a quebrar en el intento. ¿Sí sabían que el Copacabana Palace es uno de los hoteles más emblemáticos e históricos de Río de Janeiro? Pues en su primer piso encontré una heladería con varias opciones de helados y tortas dulces con precios un poco elevados, pero como el que convierte no se divierte, me comí un helado y estaba muy sabroso. Tenían varias opciones y al fin y al cabo no me arrepiento porque fueron muy generosos con el helado y por 24 reales creo que valió la pena. Camina por el frente de la playa de Copacabana como lo hacen cientos de turistas a diario.
Quizás te encuentres con un milho, que es maíz al estilo brasilero, o admira el arte callejero. No olvides seguirme en Instagram, ya que allí comparto dónde me encuentro en tiempo real. Paren todo, tengo que contarles algo. Encontré cerca de donde me estoy quedando, que es un Airbnb muy central entre Ipanema y Copacabana, y encontré esta pizza en un lugar que es 24 horas que se llama Eclipse. Pero este borde lleno de queso catupiry o como se llama, está espectacular esta pizza. 25 reales, pero los valen la pena. Ya saben, la dirección se las dejo en la descripción y un postre de nata. Buscando en Google Maps encontré Farro. Como siempre les he dicho, les recomiendo buscar sus restaurantes por la buena calificación de Google. Una panadería bastante linda, con muchos tipos de panes y amasijos, y aquí en pantalla algunos de los precios. Puedes optar por algo tranquilo como este omelette de huevo con pan y chocolate o un croissant. Con esta tarjeta es muy normal que carguen todos estos pedidos y luego te acerques a la caja y ahí es donde pagas todo lo que pidas en la mesa. Y este es mi primer bowl de açaí. El azaí es una fruta típica del Amazonas, acompañamiento de muchos de los alimentos más representativos de Brasil. Estaba muy bueno. No podía dejar de pasar por un buffet al estilo carioca. Aquí la comida es por peso. Sí, así que ten mucho cuidado con lo que te vas a servir, pero ya te explico cómo puedes economizar. Entonces les voy a dar un consejo cuando compren pesado. Depende de si le echan carne, yo aquí le eché cola de res, te van a cobrar un poco más. Aquí en este caso cuesta 39 reales, a diferencia de este plato que no tiene proteína, costó 26 reales. Un poco caro sí, pero las opciones son bastante variadas. Pues se acabó todo, estaba muy rico y realmente tú pagas por lo que te comes. La ubicación te la voy a dejar en la descripción. Al final, con el recibo que te dieron pagarás en la caja. Vas a encontrar muchos sitios así en todo Brasil. Finalmente, todos tienen datáfonos o máquinas para cobrarte lo que sea que compres. Sí, incluso los vendedores ambulantes, así que ten cuidado con las clonaciones de tarjeta. Te recomiendo que pagues con la billetera de tu celular. Finalmente, como me encantó la pizza con borde de queso catupiry, volví a este lugar, Eclipse. Como siempre, te dejo la dirección en la descripción. No siendo menos, y si te gusta cocinar, renta algún Airbnb con cocina. Podría ayudarte a ahorrar un montón en tus viajes. Y sí, también podrás lavar ropa. Déjame en los comentarios cuál fue tu plato favorito, o si hay alguna otra delicia brasileña que me hizo falta mencionar. Te dejo aquí un video completo de qué hacer en Río de Janeiro para que vayas muy bien preparado. Y siguiendo el tema de comidas, te he preparado otro video espectacular sobre qué comer en otros lugares de Brasil. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.